Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a enseñar por qué los botones de la ropa se acomodan diferente para un hombre y para una mujer, así que quédate conmigo. No sé si seas una persona muy observadora, pero los botones de un hombre siempre van a mano derecha y el ojal va a mano izquierda. Y en los de la mujer es al revés, los botones están en el lado izquierdo y el ojal está a mano derecha. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué? Y sí, la verdad es que aplica para todo, aplica para cualquier abrigo, para una chamarra, para las camisas, para los pantalones. Y realmente es que hay 4 teorías. No es que haya con certeza una sola teoría de por qué pasa esto. A continuación te las voy a decir. La primera teoría va relacionada con que antes la ropa costaba muchísimo más cara y solamente las personas como con mucho dinero podían vestir bien o podían vestir a la moda. No es como ahorita que vas a cualquier centro comercial y te compras la ropa de diferentes gamas de precio y relativamente es ropa de moda, ropa muy buena, ropa que te va a quedar y vas a encajar en la sociedad. Antes no, antes se tenía que mandar a hacer con un sastre y solamente podían hacerlo como gente pues de mucho dinero, ¿sabes? O sea, la gente de mucho dinero era la que constantemente estaba como en estas modas. Cada quien mandaba a hacer su ropa como más le convenía. Entonces, aquellas personas de dinero que mandaban a hacer su ropa les convenía más que los botones quedaran del lado opuesto porque un sirviente es el que les ayudaba a ponerse o quitarse la ropa. Entonces, obviamente, si por ejemplo una mujer se mandaba a hacer un vestido que tuviera botones, ella no iba a andar abrochando el vestido, iba a poner a los sirvientes a que le ayudaran a abotonarse o desabotonarse. Entonces, si tú te fijas, si te pones a abotonar una camisa y eres diestro, te queda mejor que los botones estén del lado opuesto, o sea, del lado izquierdo. Por eso es que las mujeres empezaron a acomodar sus botones del lado izquierdo, porque pues obviamente un hombre no tiene mucha ciencia abotonarse una camisa, pero en la ropa complicada que se mandaban a hacer las mujeres de aquel entonces, pues sí tenía un cierto grado de complejidad, por eso es que estaban de ese lado. La segunda teoría va relacionada con la maternidad y es que a las mamás obviamente se les acomoda mejor cargar a los hijos del lado opuesto de la mano que utilicen más, ¿no? En este caso, por ejemplo, si una mamá es diestra, le convendría más acomodar a su bebé como en el regazo izquierdo, ¿sale? Por eso es que también a las mujeres se les acomoda muchísimo mejor el acomodarse los botones del lado izquierdo que del derecho, porque así son más fáciles de quitar y poner con la mano derecha. De esta manera pueden estar alimentando al bebé, estar agarrando la ropa del bebé, o sea, como todas las cosas que se relacionan con la maternidad. Aparte, las mujeres tienden a ser muy buenas para hacer varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, siempre les es bueno tener una mano útil para estar haciendo toda esta variedad de cosas, que también incluyen pues el estarse quitando y poniendo la ropa más fácil, ¿no? Abotonándose y desabotonándose. La tercera teoría va relacionada más con los tiempos de antigüedad, que es cuando las personas estaban siempre a caballo. Y es porque cuando, por ejemplo, iban al campo de batalla, los hombres tenían que portar una espada para pelear. Y imagínate que los hombres tuvieran en sentido opuesto los botones. Entonces, al momento de desenvainar la espada, se les pudiera atorar entre el botón y el ojal, ¿no? El sable, la espada. Por eso es que están del lado opuesto en el cual no se puedan atorar los botones. Por eso es que si alguien de los que iban a pelear a la guerra era zurdo, tenía que mandar a hacer especial su camisa con los botones volteados, o sea, como los de las mujeres, para poder desenvainar la espada sin que se le atorara. Lo mismo aplica para toda la ropa de guerra, ¿no? Para cualquier cosa que se pudiera atorar entre los botones, siempre iba del lado opuesto. Entonces, esta es la razón. Yo sé que ahorita ya no peleamos en caballos, ya ahorita son como más guerras nucleares y cosas así. Pero bueno, esa es la explicación, esa es la tercera teoría. Y la cuarta teoría va relacionada más como con la fabricación. Y se dice que es porque los tintoreros se fijaban, bueno, los tintoreros son las personas que le ponían la tintura, el color a la ropa, porque obviamente las telas venían sin pintar y los tintoreros son los que les daban ese tono, el acabado. Se utilizaban diseños diferentes tinturas para los hombres y para las mujeres. Por eso es que los tintoreros se fijaban como en esos botones de que en donde estaban, en la mano derecha o en la mano izquierda, y ya con eso como que decían, esta es la ropa de mujer, esta es la ropa de hombre, y ya en base a eso ponían las tinturas. Esa es la cuarta teoría y pues te digo, va relacionada más como con la fabricación. Quiero tocar un tema muy interesante y es que se está poniendo ya de moda la ropa sin género. Sí, me puse a investigar y de hecho están sacando ya ropas en las cuales como las personas saben que dependiendo del lugar en donde está, izquierda o derecha, es como lo que te define de género. Ahorita con toda esta tendencia de los géneros, ya está saliendo de moda mucho la ropa sin género.
A lo mejor dirías, bueno, ropa sin género, ropa sin botones, ¿no? Como la playera esta que traigo. Pues sí, no es de un género porque no tiene botones. Pero los diseños de la ropa sin género va como... O sea, no sé, está curiosa. Les voy a poner aquí unas fotos. De hecho, aquí las pueden ver. Son como ropa que normalmente sí llevaría botones, ¿no? Como una chaqueta, una chamarra, pero sin botones. O pantalones sin botones, normalmente donde van, sino como por fuera. Están muy, pues, digamos, innovadores estos diseños. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que yo soy Diego Segura. No te olvides darle like al video, de suscribirte al canal. Y si le tocas la campanita, te va a notificar cada vez que yo suba video para que estés aquí al pendiente, para que estés aprendiendo cosas nuevas, curiosidades conmigo. Bueno, nos vemos en el siguiente video.